Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por asistir a un nuevo NetLearning de NetGear, en el que hoy vamos a hablar de almacenamiento en entorno de edición de vídeo y gestión de vídeo, en el que es un entorno en el que cada vez más, un entorno de nicho, en el que se edita habitualmente sobre almacenamiento conectado directamente, el DAS, pero en el que cada vez más, y también por las necesidades del día a día y de la actualidad, se necesitan equipamientos de almacenamiento extra. Bien, vamos a hacer un análisis del mercado de la edición de vídeo, de cuáles son sus necesidades y cuál es el posicionamiento actual. Después vamos a ver cuáles son los parámetros que nos van a poder ayudar a seleccionar la mejor solución para cada uno de los entornos. Finalmente, revisar o parametrizar las soluciones de NetGear que encajan y en qué slots de mercado o de necesidad encajan. También vamos a hacer una pequeña nota de aplicación, es un resumen de una nota de aplicación que tenemos, en el que voy a explicar de forma muy breve, concisa, pero sí determinante, cuál es la configuración de LACP en ReadyNAS cuando lo configuramos con un switch Smart. Finalmente, como siempre, revisar los últimos o los próximos eventos que tendremos, así como algunas novedades. Bien, el mercado de edición de vídeo, como comentaba, es un mercado muy nicho, es un mercado muy específico, especializado, en el que hay una gran introducción de, sobre todo, dispositivos Mac, ya que toda la parte de diseño, de edición, Apple es un player muy importante dentro de este mercado y en el que tiene unas características muy concretas, sobre todo en el entorno de edición de vídeo. Las características son de necesidad de velocidad y de acceso a discos, ya que se trabajan cada vez más con archivos con mayor peso y más complejos, con los archivos ya grabados en 4K, que son 4 veces Full HD. Pues bien, son imágenes de gran volumen sobre los que, para trabajar directamente sobre discos, sobre equipamiento almacenado, sobre red, se necesita disponer de una infraestructura adecuada. No es lo mismo acceder a una imagen grabada en 720, por ejemplo, que una imagen grabada en 4K. Los requisitos cambian mucho. Bien, si hacemos un análisis del mercado, ¿qué nos encontramos? Encontramos que tenemos diferentes opciones de conectividad. Las primeras de todas, pongo aquí a mi derecha, son las, digamos, más tradicionales a la pequeña empresa, ¿vale? La conexión directa al DAS, con conexiones de USB 3, Thunderbolt 1 o Thunderbolt 2. Fijaos que estos ya son protocolos o desarrollos de Apple, juntamente con Intel, pero son desarrollos de Apple, los que se ofrecen conectividad de alta capacidad, alta velocidad, y por otro lado, para entornos de conectividad para más gran empresa, para una conectividad más escalable, más flexible, la utilización de Fibre Channel en algunos puntos, en los que también sí que serán entornos más complejos y, como comento, de gran empresa, o bien la conectividad mediante NAS o mediante SAN. Es decir, tenemos varias opciones. El cliente tiene varias opciones en la de trabajar, dependiendo del tamaño de su empresa o dependiendo de a lo que está acostumbrado o su material con el que trabaje. Si trabaja, por ejemplo, con Apple y con almacenamiento conectado directamente mediante DAS o de Thunderbolt, pues aquí vamos a ver que para cada caso cómo podría encajar una solución de NAS, una solución de NetGear también de switching con 10 gigabits. Estamos hablando de que todas estas conexiones, tanto USB 3, Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, son el primero 5, USB 3 5 gigabits por segundo, Thunderbolt 1 son 10 gigabits por segundo y Thunderbolt 2 son 20 gigabits por segundo. Es decir, son conexiones muy rápidas. Para poder dar una solución competitiva, tenemos que dar una solución de alta capacidad. Ahora bien, hay una necesidad dentro de la edición y la gestión de vídeo que el DAS, el almacenamiento conectado directamente, no lo soluciona de forma correcta. ¿Por qué? Porque no es escalable. Y no es otra que el almacenamiento y el backup. Aquí las necesidades de alta conectividad se reducen un poco, no de forma drástica, porque sí que es importante tener una capacidad de acceso a disco para recuperar un archivo y que esta recuperación no tenga un tiempo muy largo de recuperación, pero
se reducen los requisitos de este nuevo acceso a disco y de capacidad. Aquí es donde sí nos podemos posicionar muy bien con Redinas en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque podemos dar una solución a estos entornos de nicho, comentaba, de backup, una solución, por un lado, escalable, permitiendo un crecimiento a nivel de volumen, por ejemplo, forma flexible, temporal, sin tener que hacer una inversión inicial. Por otra parte, posicionando Redinas dentro de la parte de capacidad y recuperación frente a errores, disaster recovery, implementando la replicación o bien implementando la recuperación de errores humanos o malware mediante snapshots. Y los que nos podemos posicionar o situarnos en una posición de ventaja. ¿Cuál sería? Pues mediante conectividad 10 gigabit. Sabéis, tenemos nuestros Redinas, también así Redidata, con conexiones de 10 gigabit, múltiples 10 gigabit. Podemos conectar un Redinas 716 en torre, que tiene dos interfaces de 10 gigabit. Podemos llegar a los 20 gigabits, es decir, la conexión de Thunderbolt la podemos conseguir. Protección avanzada con snapshots y de forma horaria, replicación en tiempo real, Redidata, podemos hacer replicación en tiempo real, bloque a bloque, de forma que no replicamos todo el archivo completo una vez se edita o se modifica, sino que solo aquellos bloques que se modifican. Y luego la capacidad de poder implementar diferentes tipos de RAID según el throughput que se requiera, es decir, RAID 50, RAID 10 o caché SSD en la familia de Redidata. Es decir, tenemos muchas opciones a implementar. Bien, en un escenario de edición de vídeo, ¿qué componentes nos encontramos? Primero de todo, la primera es la imagen de vídeo en grabación, almacenamiento o proyectos en los que están siendo o que se editan directamente en DAS, como comentamos, Thunderbolt 1, 2, 3 o bien USB. Bien, en estos hay dos opciones, o bien se conectan directamente a través de DAS, o bien se pueden conectar a través de NAS. Aquí tenemos un componente intermedio que puede ser útil, que es la parte de switching de 1 o 10 gigabit, depende, y por otro lado también el almacenamiento NAS. ¿No? ¿Cuál es la segunda capa? El backup. Aquí siempre podremos posicionar NAS. Vamos a poder posicionar NAS en el backup de archivos, en el archivado de la información, de los vídeos, y donde también hay dos componentes principales, tanto el switching de 1 o 10 gigabits según el entorno, como el Redinas o Redidata para el almacenamiento. Bien, ¿cómo escoger la mejor solución? Como comentamos, tenemos un escenario en el que hay un factor importante que es la velocidad. Y también tenemos un player, un protocolo, una tecnología que es difícil de competir con ella por la capacidad que ofrece y también la facilidad a los usuarios. La conexión de Thunderbolt, como comentábamos, nos ofrece conectividades hasta 20 gigabits por segundo. Thunderbolt 2 está disponible en todos Mac Pro. Eso sí, es una tecnología que no es escalable, no es flexible. No podemos hacer una red de Thunderbolt como podríamos hacer una red de 10 gigabits. Es de nicho, dedicado a ciertos equipamientos, ciertos entornos, de forma que no todo el mundo que implemente Mac lo tiene disponible, o en las últimas versiones de Mac Pro, es decir, los Mac anteriores, pero del 2013 tienen Thunderbolt 1, no Thunderbolt 2, pero en que permiten una conectividad de 20 gigabits por segundo que permite además reproducir, mediante el DisplayPort, reproducir un vídeo en 4K y también grabarlo en disco al mismo tiempo. Con lo que está en una posición muy buena dentro de este entorno y está muy bien valorado dentro del entorno de grabación y edición de vídeo. Ahora bien, en situaciones en que el cliente o no disponga de Thunderbolt o se plantee otras opciones, es donde podemos encajar perfectamente Redinas. Son muchas, es decir, tenemos un nicho que es Thunderbolt, pero tenemos diferentes opciones o caminos donde podemos atacar. Uno de ellos es el backup, que siempre tenemos esa opción, se trabaje o no con Thunderbolt, y otro es el que el usuario no quiera trabajar con Thunderbolt, no tenga disponibilidad o se plantee otros medios de conectividad.
Fijaos, haciendo un análisis de velocidades, encontramos Thunderbolt 2 el 20 gigabits por segundo, redes de 10 gigabits por segundo, luego estaría USB 3.0, que son 5 gigas, SATA, que son 3 gigabits por segundo, 2,5 ExpressCard, luego agregación de enlaces. Recordad, vamos a ver una nota de aplicación, podemos realizar agregación de enlaces de forma que podemos también mejorar la conectividad sin necesidad de llegar a 10 gigabits, pero podemos llegar, por ejemplo, en Redinas 31-38 a 4 gigabits por segundo. Es decir, nos podemos situar en esta banda sin tampoco tener aquí, fácil, sin tampoco tener que llegar a implementar dispositivos de 10 gigabits por segundo. Bien. Un punto donde nos posicionamos, como comentaba, y siempre tenemos soluciones, el archivado y el backup de vídeo. ¿Qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer muchas ventajas y sobre todo soluciones a problemas reales del entorno de la edición de vídeo. El primero de todo, ¿qué nos permite posicionar ReadyNAS? Por un lado, almacenamiento flexible, tanto NAS como SAN, con diferentes protocolos, escalabilidad y crecimiento de volúmenes de forma sencilla gracias a X-Rate. Recordar, X-Rate es la capacidad de crecimiento o escalabilidad de volúmenes, ampliar un volumen simplemente introduciendo un disco sin necesidad de reformatear el volumen o recrear el volumen se expande de forma automática, más que el cliente no necesita tener conocimientos previos de RAID o conocimientos previos de almacenamiento para poder gestionarlo o tener que hacer un backup de todos sus datos para luego formatear el volumen, crear un volumen nuevo y luego volver a cargar todos los datos con el tiempo que eso conlleva, sino que les da mucha flexibilidad. Conectividad de múltiples gigabits o de 10 gigabits por segundo. Almacenamiento seguro, una parte en la que no se comenta, pero en la edición de vídeo, igual que en cualquier trabajo, en el que se requiere la seguridad, en el que se requiere la recuperación frente a fallos, errores humanos, por ejemplo, una edición, un borrado no deseado de un vídeo antes de una entrega puede ser realmente un problema. Pero con nuestra solución de los snapshots horarios podemos recuperarnos frente a estos errores, de forma que nos dan muchos argumentos para presentar las soluciones o ventajas que da el tener un NAS para este tipo de mercado. Y finalmente, la solución que tenemos de compartición de archivos. Compartición de archivos que la podemos hacer con, por ejemplo, ReadyCloud. ReadyCloud da una solución muy completa a la hora de gestionar la entrega de información, de documentación, gestionar una relación empresa-cliente para poder realizar la colaboración. Bien. ¿Qué almacenamiento elegir? ¿Qué dispositivo elegir? Bueno, aquí he puesto unas cuantas claves, en el que sí tenemos un punto de decisión, tenemos más de 72 teras de almacenamiento sin necesidades, conectividad de 10 gigabits, HSSD, replicación en tiempo real de archivos, nos iremos a ReadyData 5200, pudiendo llegar a los 360 teras. Ahora bien, si tenemos una necesidad también de replicación de archivos, pero sin necesidad de 10 gigabits, conectividad de 2 gigabits y hasta 24 teras, nos podemos ir al ReadyData 512. Ya en la parte de ReadyNAS tenemos el máximo de almacenamiento 72 teras con 4220 o el 716 formato desktop con 36 teras, siempre que tengamos un requerimiento de acceso de 10 o 20 gigabits por segundo. Recordad que estos dos NAS de momento son los que soportan 10 gigabits en ReadyNAS. Luego ReadyNAS 3138, que podemos llegar hasta 24 teras, 4 gigabits, con 4 gigabits de forma agregada y con conexiones menores de 4 gigabits, es decir, 2 gigabits y de un almacenamiento menor, todo el resto de NAS, tanto el 2120 en rack, como luego también todo el resto de familias de ReadyNAS. Recordad, desde la familia 200 hasta la 500 tienen múltiples gigabits, tienen 2 gigabits, con lo que podemos ofrecer 2 gigabits por segundo de forma agregada.
que en un entorno donde también podemos encajar, hemos hablado del backup, es sobre la colaboración, compartición de archivos. Como comentaba, tenemos múltiples opciones, protocolos, FIPS, AFP para trabajar con Mac. Recordar aquí un consejo, cuando estamos trabajando con dispositivos Apple y dispositivos Windows, es recomendable solo activar FIPS, no activar FIPS y AFP, porque hay problemas de duplicación de permisos. ¿De acuerdo? De forma que es solo activar FIPS, o bien solo AFP, pero si tenemos escenarios mixtos, solo activar FIPS. Recordar que Apple también puede acceder a FIPS. NFS, FTP y rsync. ¿Qué nos permite? Bueno, compartición con usuarios externos o usuarios internos mediante Red Cloud para mediana empresa. Permite acceder o gestionar archivos desde el exterior, sincronizar con los archivos desde cualquier lugar mediante Red Cloud, compartir carpetas completas para momentos de trabajo o crear grupos de trabajo, o bien compartición de links externos para la entrega, por ejemplo, de documentación, de información, y aplicarle seguridad a esta con auditoría, con protección por password, con encriptación AES 256, con también eliminar límites de acceso o poder en cualquier momento eliminar estos links. Y finalmente, como decía, la protección contra errores de humanos o malware, el snapshots, un beneficio o una función muy útil para esos escenarios en los que se trabajan sobre proyecto, en el que sobre un archivo o varios archivos se trabaja durante un tiempo largo, en el que habitualmente también trabajan más de una persona sobre estos. Pues bien, es muy útil tener una protección tipo snapshot porque te ayuda a recuperarte frente a cualquier error humano. Bien, revisamos, como no, las soluciones de NetGear que ofrecemos con NAS, solución completa de NAS y de switching. Recordaros, las familias 200, las familias 100, 3 años de garantía, a partir de la 104, todos como mínimo tienen 2 puertos de gigabit. Luego, a partir de la familia 300 y la familia 500 y 700, con 5 años, es igual que los rack. 2120, 3138, 4220. Recordaros que el 3220 está EOL, esperando a que salga la nueva familia de aquí unos meses. Y luego Redigata con el 516 y el 5200. ¿En qué entornos nos encaja cada una de las soluciones? Bueno, aquí para ese entorno de edición de vídeo, yo recomiendo que como utilizar la familia 210, es decir, 212 o 214, como la familia más pequeña para un trabajo pues de una persona, de un editor, que trabaje a la vez sobre un equipo de almacenamiento que no tenga muchos requisitos de acceso, con 2 gigabits por segundo máximo. Para entornos medianos, yo ya recomendaría o bien la familia 300 o cuando hay varios usuarios trabajando a la vez, familia 500 o la familia 700. En las familias 500 y 700, la memoria es NFC, con lo que tenemos seguridad a la hora de la gestión de memoria, con protección frente a errores, con 16 GB en la familia 700, con un Intel Xeon, es decir, un equipo de gran capacidad de procesamiento y también velocidad de acceso, con 10 GB base T. En la familia rack ocurre lo mismo. 2120 no lo recomiendo para la edición de vídeo. Ya nos tendríamos que ir a la 3138 como mínimo cuando queramos 4 gigabits por segundo, o bien ya si queremos 10 gigabits a la 4220 o mayor capacidad de almacenamiento. Sí, tengo una pregunta. Sí, para funcionar a 2 gigabits simplemente hay que conectar los cables y ya está, o hay que hacer algo. Bien, vamos a ver en 4 slides cómo configurar la agregación de enlaces en NAS, tanto en NAS como en Switch. Bien, a nivel de switching tenemos una familia de 10 gigabits, cada vez creciendo más, tanto el XS708, 8 puertos de 10 gigabits, que fijaos, es un switch
bastante simple, pero que permite una conectividad de 8 usuarios trabajando a la vez a estas velocidades de 10 gigabits por segundo, 712T, 728T, 24 puertos 10 gigabit y 4 puertos SFP Plus, o el 24 puertos 10 gigabit Full Managed 7224. Estas familias que también van a crecer en breve. Ahora bien, si no necesitamos todos los puertos 10 gigabit, imaginaos, tenemos una empresa en la que hay varios editores con conexiones a 1 gigabit y luego tienen el NAS o el servidor conectado a 10 gigabit, nos podemos ir a otra familia, como la familia S3300. La familia S3300 nos permite, es un modelo switch smart, apilable y con puertos de 10 gigabit. Fijaos, aquí en las imágenes tienen 4 puertos de 10 gigabit. De estos 4 puertos 10 gigabit, aquí redondeados, de estos 4, 2 son en SFP Plus y 2 son en 10 gigabit base T. Esta familia la tenemos tanto 24 puertos con 48 puertos, con PoE Plus y sin PoE Plus, y apilable hasta 6 unidades. El apilamiento lo podemos hacer hasta 40 gigabits por segundo. Ahora bien, si hacemos a 40 gigabits por segundo, perderemos todos los puertos 10 gigabit. Utilizando un puerto, paso de anillo, 2 puertos de 10 gigabit, tendremos un anillo de 20 gigabits por segundo y además tenemos 2 puertos libres por cada switch de 10 gigabit. La familia S3300, para aquellos escenarios de trabajar a 1 gigabit y conectar algún dispositivo, NAS, servidor, a 10 gigabit. Bien, vamos ya para la configuración de agregación de red y NAS con Switch Smart. ¿Qué es lo que hay que hacer o cuáles son las recomendaciones? Muy sencillo, en 3 slides. En primer lugar, configurar, crear un LAC en modo LACP dentro del switch. El switch debe ser de la gama Smart, de cualquier número de puertos, pero debe ser de la gama Smart. Configuramos este LAC, como digo, en modo LACP. LACP, el protocolo de negociación de agregación de enlaces, de forma que negociará con el otro extremo para generar este enlace agregado. Y luego elegiremos los puertos que van asociados a este LAC. Recordaros la familia Smart, la agregación de enlaces, el algoritmo de balanceo lo hace mediante nivel 2, es decir, por dirección MAC, origen y destino. Bien, una vez tenemos esto, en el NAS hay que configurar en Interfaces, dentro de la interfaz, seleccionar las configuraciones y seleccionar New Bond. Con New Bond lo que nos vamos a hacer es una agregación. Escogemos con qué Ethernet queremos agregar. En este caso son 2 Ethernet. Si tuviéramos 4, podríamos escoger hasta las 4. 1, 2, 3, 4. El tipo debe ser LACP, fijaos. Debe coincidir el modo de configuración de LAC en el switch y también en el NAS. Y el hash type, que es la parte de balanceo, la vamos a seleccionar en Layer 2 más Layer 3. Una vez creado, se crea el bond y una vez creado este bonding, la IP que tiene la primera interfaz será la heredada en la interfaz virtual de bonding. Bien, aquí hay que tener alguna consideración. La primera de todas. Si realizamos una configuración de un NAS en bonding, lo primero que tenemos que hacer es configurar el NAS. Una vez configuremos el NAS en LACP, vamos a perder el acceso. Lo siguiente es configurar el switch en LACP y conectar el NAS. ¿De acuerdo? Si se pierde el acceso, no hay forma de recuperarlo. Única opción de recuperar un NAS donde todas las interfaces están en bonding y no hay acceso por lo que sea, hay un error al configurarlo, cualquier motivo. Para recuperarlo habría que hacer un OS reinstall. El OS reinstall pone por defecto todos los valores de la interfaz Ethernet, de forma que quedaría deshecho este bonding y quedaría la configuración de Ethernet por defecto en DHCP como siempre. Bien, vamos a hablar sobre algunas novedades que tenemos, algunas ya las hemos comentado, pero vamos a repasarlas. Primero de todo, homologación de VMware. Recordaros que ya desde enero estamos homologados en 21.20, 31.38, 42.20, 516.
en el S6, U1, tanto en NAS como en iSCSI. Por otro lado, la promoción que tenemos con ReadyNAS, la familia 200, en la que hay una suscripción gratuita de Plex de 3 meses, en la que se quiere posicionar NAS como un servidor de multimedia, un servidor de streaming. ¿Por qué? Sobre todo la familia 212 y 214, el procesador que tiene está muy capacitado y orientado al entorno de transcoding, que puede llegar a realizar transcoding en HD, en tiempo real, para reproducción en tiempo real, en diferentes dispositivos con diferentes resoluciones, y ofrece una ventaja sobre la competencia en este sentido. Tenemos muy buenas referencias y reviews realizadas sobre, justamente hablando de transcoding en la familia 200, aquí tenemos una con Radio Gurus, tenemos reviews también con 10 gigabit, RN3138, y si necesitáis alguna review queréis verla o mostrarla, me lo comentáis, porque tenemos muchas reviews que nos van enviando y están publicadas por internet o de revistas especializadas, de consultores, etc. Bien, yo también quería continuar recordándoos la promoción de proyectos Wi-Fi, en el que tenemos un descuento de hasta un 30% en implementaciones de actualización o instalación en 802.11 AC o N. Se amplió la oferta de AC a N, con lo que en cualquier implementación Wi-Fi nos podéis comunicar. Os explico cómo va este descuento. Es un descuento escalable que va escalando según el número de APs que instalemos. Tenemos un 20% si instalamos 5 o 10 APs, 25% de 11 a 20 APs y 30% de 21 a 30 puntos de acceso. Como digo, aplicable tanto a la familia 811 AC, N, controladora 7600, 7520, 9500 y también aplicable a las licencias si son necesarias. Ya por terminar, los eventos. Ayer realizamos el evento de diseño avanzado de routing y switching en Barcelona. La semana que viene, jueves, lo hacemos en Madrid. Todavía hay alguna plaza pero disponible para Madrid, con lo que podéis apuntaros. Ya sabéis, solo de enviarme un mail a mí o a Gabriela para apuntaros. Yo reservamos plaza. Será el jueves, día 3 de marzo, sobre 9:30 y unas 8 horas de duración. Y después en abril, el 13-14, os esperamos en el Aslan. Tenemos un stand juntamente con Storagecraft, igual que el año pasado. Si estáis interesados en venir, queréis alguna entrada, también lo mismo, pedírnosla, tenemos entradas disponibles para poder ofreceros. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido de interés, como siempre. Si hay alguna duda, cualquier cosa que queráis ampliar sobre este escenario o otros escenarios, ya sabéis, podéis contactar conmigo y lo hablamos de forma más detallada. Un abrazo, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene, como siempre.